damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 16. Génesis 16. Génesis 16. Hoy estamos mirando la vida de Abraham, cómo Dios está trabajando en su vida, cómo le está guiando en todos los pasos, en cada uno de los pasos. Y la Biblia lo que nos quiere enseñar acá es por qué a él se le llamaba padre de la fe. No solamente porque era perfecto, sino tenía también muchas debilidades, muchas situaciones difíciles. Hemos visto que él por hambre tuvo que ir a Egipto, tuvo que negar a su esposa, pasaba muchas dificultades. Después se separó de su sobrino Lot, enfrentó una batalla. Ya estamos viendo que Dios está trabajando grandemente en él. En el capítulo 15, ¿no? Habíamos visto que Dios ya le prometía que iba a tener un hijo, porque él ya pasaba el tiempo y no estaba teniendo descendencia. Entonces Dios le prometió que le daría descendencia y hizo el pacto de la alianza, el pacto de corte, pacto de sangre que se hacía en esa época, cortando los animales. Ese pacto representaba que el que no cumpla este acuerdo tiene que morir. Pero nosotros vimos que en el momento en que Abraham tenía que pasar en medio de los animales, él duerme, dice, Dios le hace dormir. Y pasa una luz, dice, por el medio de esos animales. Eso representa que Dios no permitió que Abraham pase, sino que él mismo agarró la responsabilidad de Abraham también. Dios hizo su responsabilidad y también agarró la responsabilidad de Abraham, haciendo entender que si alguna vez algunos de los descendientes de Abraham cometen error o quiebran esta alianza, este pacto, Dios se va a hacer responsable. Y nosotros vemos que eso se cumplió en Jesucristo. Ya primera manifestación de que Jesucristo será responsable de nuestra culpa está apareciendo aquí en Génesis capítulo 15, ¿no? Y también ya le dijo que su descendencia estaría como esclavos en Egipto durante 400 años y que después Dios le liberaría. Acá en el versículo 14, 15, 14 dice, mas también dice, a la nación la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buenas abejas. Entonces ya está prácticamente profetizándole a Abraham todo lo que va a ocurrir con su pueblo. Y esta enseñanza ellos le transmitían a sus hijos. Todo lo que Dios le enseñó a Abraham, él le enseñaría después a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y por eso un día Moisés escribió aquí en la Torá. Bueno, el capítulo 16. Entonces, el capítulo 16 ya pasan los años, ¿no? Pasan los años. Versículo 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, ¿cómo empieza diciendo acá que Sarai era, o sea, se puede decir que era estéril, no le daba hijos a Abraham? Entonces, imagínense, Abraham acababa de recibir la promesa de que iba a ser padre de muchedumbres, padre de multitudes, y su esposa no le podía dar hijo. Eso era como algo muy fuerte, algo muy deshonroso. Entonces, acá dice que Sarai tenía una sierva egipcia
que se llamaba Agar. ¿De dónde había conseguido esta sierva egipcia? Cuando Abraham había descendido a Egipto y después de que el rey experimentó la maldición por causa de haberse llevado a Sara, él le había dado muchas riquezas, dice. Le había dado muchas riquezas y entre ellos le dio también muchos siervos y siervas. Y generalmente era costumbre de regalarle para sus empleados, como su esclavo, le regalaba. Te regalo este esclavo. Entonces el rey de Egipto le había regalado a Sarai para su sierva. Entre ellas estaba Agar, la egipcia. Era una egipcia. Bueno, entonces estamos viendo que ella no podía tener hijos. Versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham. Atiendan bien aquí. Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Rápidamente ya ahí define todo en en el versículo 2. El plan que estaba teniendo. Voy a fijarme acá, voy a leer aquí en la Torá, como dice. Vamos a leer el versículo 1. Pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sirvienta egipcia cuyo nombre era Agar. Sarai le dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Acá dice más claramente, me ha impedido tener hijos. Por favor, cohabita con mi sirvienta, quizás, y acá es la parte que yo quería aclarar, yo pueda construir. Acá dice construir. Y acá dice quizá tendré hijos. Para los hebreos, tener descendencia es edificar una casa. Ellos están edificando así. Entonces, si vos no tenés descendencia, ¿qué creen? Vos estás arruinando tu vida, arruinando tu familia, no está avanzando, no está prosperando. La prosperidad en una familia hebrea era en tener hijos. Y mientras más tiene, mejor. Mientras menos tiene, más fracasado es una familia. ¿Qué le parece? Esa es su mentalidad de ellos. Hoy en día nosotros, ¿qué mentalidad nos han enseñado? Por ejemplo, la mentalidad en el Oriente, por ejemplo, allá en China, Japón, un hijo no va a poder tener. En Europa o por aquí mismo, ¿no? Algunas personas tienen más de 3 o 4 hijos, ya se les juzga, se les critica, ¿no? ¿Sí o no? Pero, ¿qué les parece? Para Dios, ¿cuál es lo correcto? El problema, ¿saben? Que yo estaba analizando, pero Dios, qué raro, si tienen muchos hijos, entonces después, ¿qué pasa? El problema es que, claro, uno va a tener muchos hijos en el contexto de una familia que está dirigida por Dios. Pero cuando vos tenés muchos hijos y vos los sos desordenados, sos un desastre, no tenés la orientación, no tenés la disciplina, entonces, pobre de tu hijo, ¿qué es lo que está criando? Es por eso también que Dios mandaba eliminar a todos esos pueblos cananeos, porque ellos tenían una mentalidad corrupta. Entonces, ¿qué creen? Todos sus hijos, ¿con qué mentalidad nacían? También con mentalidad corrupta. Entonces el problema era, tenían que eliminarse desde la raíz, desde los antepasados de esa gente, porque ellos tenían ya esa mentalidad. Por eso es que Dios estaba formando de nuevo a una familia fuerte, poderosa, que pueda llevar la fe al mundo entero. Entonces en ese contexto Dios quería que la familia tengan muchos hijos. Se puede entender, porque si hoy en día decimos, Dios quiere que tengan muchos hijos, no, hay que ver también en qué contexto. En un contexto donde el padre, la madre no tienen mentalidad de Dios, no se puede decir cultura, no tienen una mentalidad de Dios, ¿qué formación le van a dar a sus hijos cuando empiecen a tener? Entonces, una familia hebrea que tenía muchos hijos era rica en el pasado. ¿Por qué? Porque los hijos representaban mano de obra. Porque la gente estaba acostumbrada a prosperar en familia antes. No es que el hijo no le gusta más y se va. No. Por ejemplo, los hijos varones construían sus casas alrededor de la casa del papá.
Y iban edificando así, los nietos también. Y siempre el problema era con las hijas. Las hijas sí tenían que irse a otro lugar. Por eso si vos tenías muchas hijas, entonces te quedabas sin nada, ¿no? Era un fracaso, ¿no? Pero si tenías muchos hijos, sí o sí, tenía nuera, tenía nietos, entonces tenía más trabajadores. Entonces tenía más ingresos. Por eso la familia crecía y era rico en este caso. En el caso de Abraham, vimos que tenía mucha gente con él, pero todos eran sirvientes, todos eran gente que se arrimó a él, gente que vio que él tenía la fe, gente que empezó a creer en el Dios que él estaba creyendo, pero él no tenía su descendencia de sangre propia. Y por eso en el capítulo 15 él le reclamó. Y esto estaba viendo Sara, y Sara ya se sentía mal. Yo prácticamente le estoy haciendo fracasar a mi marido. Porque él recibió la promesa de que de su semilla, porque ahí sale la palabra semilla del hombre, de ahí iba a salir para bendecir al mundo. No hablaba de solamente semilla espiritual, hablaba de su semilla personal. Entonces Sara se sentía mal y lo que hace ahora Sara no es algo muy extraño. Para nosotros sí, ¿no? ¿Cómo pico va a hacer estas cosas, no? Pero en esa cultura, en ese tiempo, era normal. Cuando una esposa no podía darle hijo a su esposo, tomaba esta decisión. Si era una persona de jerarquía, si es que tiene sierva, significa que es de jerarquía, podía entregarle su sierva a su esposo. Eso era normal en esa época. O porque había otra opción. El marido tenía también el derecho de darle carta de divorcio o repudiarle si no podía darle hijo. Eso estaba en la ley que ellos tenían en esa época, que ellos manejaban. Pero había un lapso de tiempo donde eso se podía calcular. Y fíjense que es simbólico esto, ¿no? Este número. Miren acá. ¿Dónde me quedé? Versículo 2, ¿no? Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, ¿qué hizo Sarai? ¿Después de cuánto tiempo ella decidió hacer esto? ¿Después de cuánto tiempo? 10 años. ¿Por qué 10 años? ¿Quién sabe o no saben? Dios, o sea, había una ley de la época, del tiempo, una ley de ese momento, que si en 10 años tu esposa no te podía dar hijos, quiere decir que era estéril. Quiere decir que vos tenés el derecho de repudiarla y de buscar otra esposa. Así había una ley. La ley que se manejaba en la región. No podemos decir que es una ley que viene de Dios, no, pero era ley que en la región se manejaba. Ellos también estaban regidos por algunas leyes. ¿Entienden, no? Por eso podemos darnos cuenta que Sara entonces podía entender, ya no hay más caso. Después de 10 años de haber vivido acá, yo no tengo hijos, yo soy una mujer estéril. Entonces por eso ella decide hacer eso. Con tal de que Abraham no le abandone. Ahora, eso de pensar de que Abraham le iba a abandonar puede ser un pensamiento que Sarai nomás tenía. Porque Abraham, nosotros vemos en la Biblia, le amaba a su esposa. Por eso estaba todavía con ella. Pero claro, la mujer se sentía mal porque no estaba cumpliendo su objetivo, su propósito como mujer de darle descendencia a su esposo. Entonces por eso ella se sentía mal. Y al final Abraham dice que acepta. Acá también dice que Abraham acepta su pedido. Le dio por mujer, dice. Vamos a ver aquí, versículo 3. Al cabo de 10 años Abraham vivía en la tierra de Canaán. Sarai, esposa de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sirvienta, y se la dio a su marido Abraham como esposa. Acá está más claro, ¿no? No es que solamente le dijo, toma, acostate con ella y tener un hijo de ella. Se la dio como esposa. ¿Qué quiere decir? Que Abraham se casó con Agar o no. Entonces, al casarse Abraham con Agar, Agar tiene todos los derechos de una esposa. Todos los derechos. Y también su hijo. ¿Entienden ese punto, no? Pero claro, como fue
Sarai, la que le presentó, Sarai es como se puede decir la esposa mayor, la esposa principal. Y Agar, la esposa secundaria. Aunque es esposa secundaria, pero los derechos de esposa son iguales. No sé si me entiende ese punto. Ahora, ¿eso se hace todavía en este tiempo? No se hace más. Eso tenía una razón de ser. Entre los mismos rabinos, ¿no? Entre los mismos judíos, han estudiado el caso, han podido entender. Y nosotros también podemos ver que, aunque se hizo muchas veces esto, la mayoría de las veces que los patriarcas tomaban otra esposa, no era en buena situación, no era en buen ambiente, no era en una situación de felicidad, nunca era una situación de alegría. Por ejemplo, tenemos ejemplo de Jacob mismo, que tomó primero a Lea y estaba contento con Lea, no le gustó, ¿no? Después tuvo que tomar a Raquel, aunque él ya estaba contento con Raquel, pero Raquel no tenía hijos y le amargaba la vida. ¡Ay, ya me tenía harto!, le decían. ¿Sí o no? Entonces vemos que la situación no fue buena y después él tuvo que, ellos le entregaron su sierva para tener hijos y al final tuvo 4 esposas. ¿Sí o no? Jacob. Pero con muchos conflictos, ¿no? Con muchos conflictos. Otro que tuvo muchas esposas fue David, también con muchos conflictos. Su primera esposa, Mical, ya de entrada lo tiene conflicto ahí porque el rey Saúl le persigue, le da a su esposa a otro, después le conoce a Abigail por la ruta, después le conoce a Betsabé y con Betsabé también tiene problemas. No es que es, como puede decir la gente, se puede tener muchas esposas, la Biblia muestra. No era una condición, significa que eso no le agradaba a Dios. Pero vemos que las personas de fe que lograron tener una sola esposa, Dios le dio una bendición directa ya. El ejemplo está en Moisés, tuvo una esposa, y también el mismo Isaac. Isaac tuvo una esposa nada más y le fue muy bien. ¿Sí o no? Aunque nació uno de sus hijos un poco rebelde, ¿no? También ¿cómo se llama? Los padres de Juan el Bautista, que también ella era estéril, pero el papá de Juan el Bautista hasta el final decidió ser fiel a su esposa y al final Dios le bendijo. Él esperó en Dios. Entonces esto también va a quedar, ustedes saben que esto va a quedar como ejemplo para muchas generaciones que van a venir, que van a tener el mismo problema, de que el querer solucionar un problema que ya Dios permite, muchas veces no trae buen resultado. El que vos quieras solucionar, no, yo no puedo tener hijos, pero ten de esta persona, muchas veces no traería buenos resultados. ¿No podemos ver? Entonces, ya Abraham tiene otra esposa. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Dice, él cohabitó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando supo que estaba embarazada, empezó a mirar a su patrona con desprecio. A ver, cuando Agar se enteró de que ya estaba esperando un hijo de Abraham, inmediatamente, ¿qué sintió? Yo soy mejor que ella. Yo soy superior a ella. ¿Por qué? Porque yo estoy logrando lo que mi ama no puede lograr. Automáticamente se sentía superior. ¿Y con qué corazón ya le miraba a su señora? Como con desprecio, vos no sos nadie. A pesar de que las dos son esposas de Abraham, y a pesar de que ella era sierva antes de ser esposa de Abraham, pero su corazón ya cambió. ¿Qué corazón tendría que tener Agar, no? De agradecimiento. Además, este hijo que va a tener va a ser hijo de Sarai. Así tendría que ella entender, Señor, este es para tu hijo. Pero como el corazón ya, con un poquito de exaltación, ya cambia. Esa es la naturaleza del hombre. Un poquito es exaltado, un poquito se le da una posición de altura y ya su corazón cambia. Ya quiere menospreciar a otro. Ya quiere hacerle sentir como menos. Cuando se ve también que alguien tiene más fe que otro, o algunos creen que tienen más fe, ya le menosprecia a otro. Ahora, ¿qué pasó aquí? Estamos mirando lo que está diciendo aquí. Dice,
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, sierva egipcia, al cabo, eso ya leímos, 4. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. ¿Quién se enojó acá? Sarai, ¿no? ¿Por qué se enojó? Porque su sierva le menospreciaba. Pero ¿a quién le está reclamando? ¿A quién le está reclamando de que su sierva le menosprecia? ¿A quién le está culpando? Vamos a leer acá en la Torá, a ver cómo dice. El versículo 5 dice: Sarai le dijo a Abraham: el agravio contra mí es por tu culpa. Ahí está. El agravio contra mí es por tu culpa. Yo te di mi sirvienta y al ver que concibió, me despreció. Yo te di mi sirvienta. La pregunta que uno puede hacerse: ¿quién le dijo a Sarai para que le dé su sirvienta a Abraham? ¿Abraham le pidió? ¿Abraham le dijo? No. O sea, fue su propia decisión. Pero ahora, ¿quién se está enojando? Ella otra vez está enojando. ¿Pero quién le puede contradecir a Sarai? De contradecir a su vez. De oído ya. Bueno, aquí una de las características que a la mujer no se le puede decir su culpa. Aunque tiene culpa, no entendemos ahí. Ahora estará pensando, pero ella misma me dio, ahora tiene problemas. Ella misma creó problemas y ella misma trae culpa a mí. Se llegó la culpable. Es como el famoso: pero vos tenías que haberme parado, tenías que haberme dicho que no haga esto, tenías que haberme atajado. Algo así, ¿no? Así estamos viendo, ¿no? ¿A quién le está reclamando Sarai? A Abraham. Pero la verdad, Abraham no tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Ella fue la que le dio esa categoría a su criada. Le dio como esposa de Abraham a su criada. Ella hizo todo y ahora está lamentando. Aquí nosotros de entrada ya podemos ver cuando la persona empieza a manifestar su manera, su deseo, aunque quiera hacer algo bueno, pero después se da cuenta que se equivocó, cuando ya salió del plan de Dios. Pero ya poseo y ponar, pero después se da cuenta que no era el plan de Dios, no estaba en los planes de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer esto, hacer aquello, pero sin tener en cuenta si le agrada o no le agrada esto a Dios. ¿Es parte del plan de Dios o no? ¿Qué más dice aquí? Versículo 6, ¿no? Y respondió Abraham, le dijo, el 5 todavía: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo, que Dios haga justicia. Está poniéndole a Dios como juez, ¿no? Ahora, ¿por qué le está poniendo acá a Dios como juez? Dice: porque yo te di mi sirvienta y al ver que concibió me despreció. Que juzgue el Señor entre tú y yo, dice. Sara le recrimina a Abraham que cuando le pidió a Hashem, al Señor, un hijo, pidió solo por él y no por ella. Quiere decir que por tu culpa yo hice estas cosas, porque vos le pediste a Dios un hijo, vos oraste por un hijo, pero no, o sea, le está recriminando que no oraste por mí. Vos oraste que a vos te dé un hijo, pero no me tuviste en cuenta a mí. Y por eso yo tuve que hacer eso. Por eso yo quedé de esta manera. ¿Se dan cuenta cómo está hipocina? De donde ora yo hice de orante de yeje, de pensante en yeje. Entonces la verdad, al haber hecho Sarai lo que hizo, ella se está negando a sí misma. Su dignidad de esposa, de mujer, está tirando por el suelo. Entonces ella como se está sintiendo como que da pese valor, algo pero hace sacrificio allá poco. Yo como me sacrifiqué, ¿quién esposa va a entregarle a su esposo a otra mujer para que tenga hijo y va a estar feliz? No estoy feliz. Entonces podemos ver también que con razón se está enojando. No era sin razón. Con razón. Porque lo que hizo también era porque quería ayudarle a Abraham. Y Abraham también permitió. Quiere decir que en ese punto Abraham también podía pensar, tal vez esa sea la manera de que yo pueda tener descendencia. Abraham podía haber frenado también ahí.
Pero bueno, son cosas que nos demuestran que tener la fe no significa que somos perfectos. No significa que no cometemos errores. Cuando una persona dice, ¿cómo lo que él, siendo pastor, siendo hermano de la iglesia, va a ser así? Siempre quiere juzgar así, ¿no? Igual podemos caer en errores, en cosas que no queríamos, pero muchas veces caemos, porque somos humanamente débiles. Estamos viendo por la Escritura. Acá se ve una tremenda discusión, ¿no? Hoy cobaí, el padre de la fe con su esposa, hoy cobaí tu chajaisha. A ver, otra mañana se cura. Ellos miran así como muy bien. Bueno, ahora, ¿qué le dice a Abraham? ¿Qué le responde a Abraham? Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Qué le dijo a Abraham, según la Torá? Mira, tu sirvienta está en tu mano, respondió Abraham a Sarai. Haz con ella como te parezca. Sarai fue rigurosa con ella y ella huyó de su presencia. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que Abraham le dice a su esposa, ella es tu sierva, tu empleada. Vos me diste como esposa, ahora yo te entrego otra vez como tu empleada. ¿Entiendes esta parte, no? Sarai o me hizo es en virecona, pero Abraham o devolve eso y sierva nada. Entonces, de cargo por puta. Entonces, ¿qué les parece? No es que aquí Sarai empezó a garrotearle, ni a maltratarle, ni a menospreciarle. Simplemente, bueno, ocupado otra vez tu lugar, Agar. Vos sos mi sierva, vos tenés que servirme. Y ella, como ya estaba teniendo la posición de esposa, ya no quiso volver a la posición de sirvienta. Y por eso ya se sentía mal. Esto ocurre cuando una persona piensa que es algo especial, que tiene un cargo especial, que está delante de Dios especial, y un día Dios quiere ponerlo, traer una situación bajo, una situación de siervo, y por eso ya su corazón no acepta más. Nuestro corazón no quiere más estar abajo de otro. Nosotros llega un tiempo que pensamos que ya nadie nos tiene que más decir nada, nadie me tiene que más explicar nada. Cuando era un simple siervo, sí, pensábamos así, ¿no? Pero cuando parece que Dios me está bendiciendo, ya yo pienso que mi posición también tiene que subir. La Biblia nos enseña que las bendiciones que Dios nos da no significa que nuestra posición suba. El mismo Yeshua dijo, y él dijo, yo no he venido para servir. En los últimos momentos, en la última cena, él agarró y le lavó su pie a todos sus discípulos, demostrando que él, en el momento en que estaba por ser glorificado por Dios, está a nuestro servicio. Está para servir. Está sirviendo. Y él mismo dijo que el que quiera ser mayor entre ustedes, hágase el último, hágase el servidor. Así dijo, ¿no? Entonces, ¿pero Agar está entendiendo esto? No, yo no, ya de haber sido esposa de Abraham, yo no voy a descender otra vez a la categoría de empleada. No. Entonces, ojo, se escapó. Imagínense lo que está haciendo. Se escapó. Sigamos, versículo 7. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. O sea, esto es en dirección a Egipto. Ella estaba descendiendo por territorio filisteo, se estaba queriendo introducir ahí. Quiere decir que ella quería regresar a Egipto. Ella era egipcia, ¿no? Pero tal vez no iba a llegar, ¿no? Porque el camino era largo, ¿no? Entonces, mientras estaba ella en un pozo, se quedó para descansar en un pozo. Increíblemente se le apareció un ángel. Acá dice, un ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto, en el oasis de la ruta de Shur, dice. Es obvio, esta es una explicación, es obvio que Agar estaba retornando a su tierra Egipto. La ruta a Shur era una importante ruta comercial que unía Filistea con Egipto, a la altura de Mediterráneo.
Así, entonces nosotros vemos que ella estaba queriendo regresar a su pueblo. ¿Qué le dijo el ángel? Dice, Agar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Hay algunos que comentan que en la tienda de Abraham, en el campamento de Abraham, era normal ver ángeles. No era tan novedoso. ¿Sabían? Porque Abraham era un hombre que tenía tanta conexión con Dios que a cada rato había manifestaciones de ángeles. Entonces para las personas era algo como, no era tan raro, ¿no? Dios constantemente se le manifestaba a través de ángeles. Muchas veces estos ángeles no eran así como nosotros imaginamos seres voladores. Eran personas con vestimentas blancas y de repente venían y se iban y desaparecían. Así nada más. Eran personas, tenían apariencia de personas. Por eso ustedes saben que los ángeles tienen esa capacidad de transfigurarse, ¿no? De tener cuerpo humano. Por eso eran los que algunos se corrompieron. ¿Se acuerdan el tiempo de Génesis? Antes del diluvio, los ángeles caídos que vinieron y corrompieron la tierra. Pero estos ángeles venían a cumplir su misión, a servir a Dios. Dice Agar, sirvienta de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, estoy escapando de la presencia de Sarai, mi patrona. Entonces ella le está diciendo, me estoy yendo de ella porque me maltrata, ¿no? Entonces estoy corriendo. Entonces normalmente le habla al ángel, ¿no? Normalmente, como si nada. Después, el ángel del Señor le dijo, vuelve con tu patrona y sométete a ella. Acá dice en el versículo 8, y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjense lo que el ángel le está recomendando. Si vos estás escapando del trato que te está dando tu señora, o sea, de la posición que te está poniendo otra vez tu señora, y un ángel te dice que regrese, quiere decir que tu corazón en ese momento cambió, o hubo un cambio. Quiere decir que podía haber sido testaruda, no podía haber dicho, no, voy a regresar, no voy a irme, ¿no? Pero inmediatamente como que captó que esto no venía de algo normal, que esto venía de Dios. Como que se puede ver que Agar también, la convivencia con Abraham, le hizo reflexionar también de que Dios está usando también mi vida y se está manifestando conmigo, porque me está buscando. A pesar de que yo me escapé con el hijo de Abraham, Dios me está buscando. Entonces por eso se puede ver que Agar entendió lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Y qué hizo? Versículo 10. Le dijo también, después de que ya ella decidió, acá se puede ver que ya ella decidió retornar, dice, le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense que le está dando una promesa. Tu descendencia va a ser multitudinaria, se va a multiplicar. Entonces este hijo que vas a tener va a recibir una gran bendición. Tal vez en ese momento ya creyó que la promesa de Abraham se cumpliría en este hijo. Tal vez eso creyó. Versículo 11. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Aquí en hebreo dice, el Señor le dijo, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás Ismael. Pues el Señor ha escuchado tu plegaria. Ismael significa el Señor escucha. Eso significa Ismael. ¿Qué significa? El Señor escucha. El clamor del pueblo. Y esto es algo profético. Porque de Ismael saldrían los ismaelitas, ¿no? Más después vendrían los árabes.
Y de los árabes, de la tribu de los árabes, salieron los musulmanes y los islam, la religión islam. ¿Y qué es lo que en el futuro, nosotros podemos un poquito tocar ese tema, en el futuro ocurriría con la religión islam? Sería una religión que abarcaría, ahora está abarcando todo el mundo. ¿Y qué creen que está haciendo la religión islam con la humanidad? O especialmente con los descendientes de Isaac, está haciendo que Dios le escuche. Porque ellos están haciendo que el pueblo clame. El pueblo ahora está muy tranquilo y fíjense ustedes que cada vez que hay atentado, que hay algunas cosas graves, la gente que hace, busca a Dios, clama a Dios. Se puede decir entonces que este movimiento o esta descendencia del Islam iba a ser el instrumento que iba a usar Dios para que su pueblo clame. Así como también su pueblo por causa de los egipcios, dice que clamaron a Dios, porque ellos los oprimían. El Islam se cree que va a ser una de las religiones que va a gobernar y dominar este mundo, porque ellos ya están abarcando más de 2.000 millones de seguidores. Están teniendo poder político, económico. Los árabes manejan todo el petróleo del mundo. ¿Sí o no? Entonces la gente necesita de los árabes, del Islam. Entonces el poder económico está bajo su autonomía. Bueno, así le está dando esta profecía. Además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Esto es, Dios oye. Y miren la característica de Ismael. A ver, voy a leer en la Torah, versículo 12. Será un hombre incivilizado. Atiendan bien, eso significa. ¿Qué quiere decir? Un hombre salvaje. Y si ustedes ven a sus descendientes actuales, ¿qué características tienen? La mayoría, por lo menos. Cometen crímenes terribles, decapitan a la gente, hacen explotar edificios, atentados suicidas. Hacen cosas que no tendrían que hacer personas, se puede decir, civilizadas, ¿no? Entonces será incivilizado, que gustará de cacería, le gustará hacer cacería. Esa misma mentalidad que tenía, quien era al principio que apareció, Nimrod, que era cazador de almas. Estos descendientes de Ismael también van a querer atrapar, cazar, perseguir. Y por eso se dice que van a ser los que en los últimos tiempos van a perseguir a los creyentes en Yeshua. Ese va a ser el instrumento que va a usar. Imagínense que ese movimiento que solemos ver por la tele aparezcan por aquí, que empiecen a establecerse por aquí. Imagínense que ellos empiecen a tener control sobre los gobiernos. Empezarían a perseguir. Ustedes saben que hay muchos árabes cristianos. Hay muchos árabes cristianos. Los árabes son una tribu, ¿no? Son una etnia, una raza. De entre los árabes salieron la religión musulmana o islam. Los islam. Entonces los islamitas extremistas, ¿qué hacen con los árabes que son cristianos? Los decapita, los ejecuta y los asesina. Ellos hacen eso. Entonces, cada vez que vemos nosotros que sale imágenes de que cristianos son decapitados, son mismos árabes, su propia tribu se puede decir, pero que no tienen su creencia, que no tienen su mentalidad. Entonces ellos los matan. Así está sucediendo. Y eso ellos piensan, ese sistema ellos quieren traer, quieren llevar en todo el mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué más dice? Será un hombre incivilizado que gustará de la casa, su mano estará en todo, o sea, será un bandido. Dice. Su mano estará en todo, se meterá en todas las cosas. En todas las situaciones, política, religión, economía, salud, en todo se va a meter para saquear, robar y destruir. Ustedes nos van a ver que
islamismo generalmente trae algún beneficio a la humanidad. No trae, al contrario. Lo único que trae es muerte, destrucción, exterminio. Aunque entre ellos hay mucha riqueza, son muy ricos, pero no le traen ningún beneficio. Entonces por eso le llama a la Biblia, será un bandido. Esto está a nivel profético. Imagínense que la Torá estaba hablando así y hoy nosotros podemos ver eso en la televisión. Hoy nosotros ya estamos viendo cumplido lo que la Torá estaba diciendo. Será un bandido, dice. Será un bandido, Bin Laden y eso, ¿no? Después, ¿dónde me quedé? 12. Será un hombre incivilizado que gustará de la casa, su mano estará en todo, o sea, será un bandido, y las manos de todos estarán contra él. Será muy odiado, dice. La mano de todo estará contra él. Ya, todos le van a hacer también la contra. Entonces, estamos viendo ahora cuando ustedes, no sé si vieron esos videitos de un árabe que entra y tira una mochila en una pieza y todos salen corriendo. O cuando alguien ve un árabe por ahí, ya piensa que es un atentado, ya tiene todo terror ya, ¿no? Imagínense en eso, acá no ocurre estas cosas, nosotros somos bendecidos de que eso no ocurre en nuestro país. Pero imagínense esos países donde está ocurriendo constantemente atentados, así como en Francia, Inglaterra. Eso la Torá está diciendo. Después, será un hombre incivilizado que le gustará la casa, ya leímos. De su descendencia será, muy aliado, vivirá sobre todos sus hermanos, dice. Vivirá sobre todos sus hermanos, su descendencia será numerosa. Miren, la Torá ya estaba diciendo que iban a extenderse sobre todos sus hermanos, sobre su propia raza se va a extender. Va a ser un pueblo que va a tener la mentalidad de arrasar. Y si ustedes estudian el plan analizan el plan que tiene el islamismo, ¿qué es uno de sus planes de ellos? ¿Qué creen ustedes? Ellos quieren que en todos los países exista como religión oficial la religión de los musulmanes. Y que el libro sagrado de todo el mundo sea el Corán. Eso ellos quieren. Y que así como hay una iglesia católica en cada lugar, ellos quieren establecer una mezquita. Su mezquita. En Ciudad del Este ya se construyó una enorme mezquita. Dentro de poco va a haber acá en Asunción también. Y en los países más importantes ya hay. Ellos quieren también que su cultura, ellos por eso un árabe puede tener hasta 20 o 30 esposas. Y con cada esposa puede tener 5 o 6 hijos. Claro, ahí no le falta dinero, son millonarios, ¿no? Entonces, mientras un europeo tiene apenas un hijo, un árabe que vive en Europa tiene 10 esposas, con 10 esposas tiene 2 hijos, son 20 hijos. ¿Cuántos árabes se están multiplicando allá en Europa? Muchísimo, casi ya no hay europeos, casi todos los europeos son árabes. En Ciudad del Este también hay muchos árabes. Entonces yo lo que veo es que lo que la Torá dice, nosotros lo estamos viendo ahora en la realidad. Será numeroso sobre sus hermanos, superará. Está hablando también de su futuro hermano, que sería Isaac, ¿no? ¿Sí o no? Que le va a tratar de derrotar, le va a tratar de ser... y hasta aquí, anteriormente en la Torá, los ismaelitas no era una tribu muy fuerte. Más bien los israelitas fueron más fuertes en el pasado. Pero hoy en día, en este tiempo, los ismaelitas, o sea, la religión árabe, se puede decir que es una de las más fuertes del mundo, que tiene más poder. ¿Y con quién creen que hacen constantemente guerra? Con los judíos. Sus enemigos número 1 son los judíos y los cristianos. Para ellos, para los musulmanes, los judíos y los cristianos son dos pueblos iguales. Son los mismos. Ellos en su doctrina dicen, ellos son la misma cosa, son 2 pueblos iguales. Aunque los cristianos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Los judíos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con los cristianos. Los árabes que dicen, los musulmanes que dicen, ellos son 2 pueblos iguales. La Torá que dice también acerca del cristiano y del judío, que dice que son 2 pueblos iguales, solamente que están separados por ignorantes. Por eso Yeshua, ¿para qué vino? Vino para unir a esos 2 pueblos, para hacerle uno. Pero mientras no entendamos el corazón de Yeshua, el plan de Yeshua,
siguen los judíos y siguen los cristianos aparte, hasta que se le abra el entendimiento. Pero los musulmanes, sin creer en Jesús, ya saben que judíos y cristianos son un solo pueblo. ¿Qué les parece? Ellos ya saben ya. Ellos son un mismo pueblo. Ellos siguen la misma línea, el mismo libro, su misma creencia ellos siguen. Tienen la misma doctrina. Para los musulmanes no hay diferencia entre judío y cristiano. Así es, si ellos piensan. Bueno, vamos a terminar esta parte. Versículo 12, ¿no? Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baret. Entonces, Agar dijo, este Dios conoce mi vida, conoce mi corazón y me está viendo. Por eso le puso a ese lugar el pozo que me ve, que sería un pozo muy tradicional en el futuro, ¿no? Ocurrirían muchas cosas ahí. Pozo que me ve. Agar dio a luz, versículo 15, a un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Y cómo supo Abraham que se tenía que llamar Ismael? ¿Quién le contó? Agar le contó. Agar le habrá contado todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que vio, todo el acontecimiento. Entonces así fue. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. A los 86 años le dio a luz. Ahora, para terminar, quiero ver un texto un poco curioso que aparece en la Biblia, aprovechando. Justamente menciona a Agar y a Sara, entonces vamos a tratar de hacerle una explicación cortita. Gálatas capítulo 4. Y es muy usada y a ver si en un poquito de tiempo podemos explicar. Todo el capítulo 3 está hablando de la fe de Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham. Está hablando de los que son de Abraham, los que son de Cristo, son linaje de Abraham. Así está hablando. Y de repente acá en el capítulo 4, donde habla sobre exhortación contra el volver a la esclavitud. Vamos a leer un poco de versículo 8. 4:8 de Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Fíjese. Antes, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora, conociendo a Dios, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense que está usando el término de rudimento y de esclavizarte. ¿Cómo es que querés ser otra vez esclava? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estamos hablando de una corriente filosófica judía que le estaba atrapando nuevamente a los hermanos que ya habían entendido la fe en Yeshua. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como al Mesías mismo. ¿Dónde puede estar la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto es para estar en contexto nomás. Ahora de repente le toca, después de hablarle todo esto de la esclavitud, de ustedes están volviendo otra vez al pasado, ustedes están volviendo otra vez a esclavizarse, le toca una alegoría, un ejemplo, una
característica que representa esta escena. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice, bajo la ley era la Masei HaTorah, ¿no? Bajo el poder de un sistema, significa. Decidme los que quieren estar bajo el poder de un sistema. Y estamos viendo el sistema judío, el sistema judaizante de esa época. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahí sale Génesis 16:15, Génesis 21:2. Los 2 momentos en donde nacen los 2 hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. Ahora, ¿con qué característica nació la de la esclava? Nació por el deseo humano y por el poder humano y por la fuerza humana. Por la voluntad de una decisión humana nació el hijo de la esclava. Quiere decir que no era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios, era el esfuerzo humano. ¿Y qué es lo que acarreó eso? Acarreó dificultad, acarreó problema, acarreó conflicto, inseguridad, porque no vino de Dios. Después, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dice, entonces la esclava nació según la carne, ¿qué quiere decir? Deseo del hombre, deseo de pensamiento humano. Y la libre según la promesa. ¿Cuál promesa? Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo de su semilla. Entonces esa era la promesa. Quiere decir que Dios va a cumplir algo. La promesa quiere decir algo que viene de Dios. Simplemente eso. La carne quiere decir algo que no viene de Dios. Entonces Dios nos dio una promesa. Abraham, ¿qué promesa le dio? En tu simiente serán benditas todas las naciones. Le dio la promesa de una tierra, de un reino. Todas esas promesas le dio. Ahora, Agar, ¿qué promesa tenía? Agar no tiene ninguna promesa. ¿Cuál era la profecía sobre la descendencia de Agar, de su hijo? Sería luchador, peleador, guerrillero, bandido, sinvergüenza, herea. Quiere decir que iba a querer tomar por la fuerza, quiere decir que iba a querer exigir, que iba a querer esclavizar. Lo que hoy están haciendo sus descendientes. Están queriendo por la fuerza obligar a la gente a que crea en su sistema. Entonces, y mire, ¿qué está comparando Pablo a esta descendencia? Miren, lo cual es una alegoría, o sea, un ejemplo, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. ¿Quiénes son los que están diciendo que lo que se aprendió en el Sinaí tenemos que hacer para ser descendiente de Abraham? ¿Quiénes son? Son los judaizantes. Ahora, ¿qué es lo que se aprendió en el Sinaí? Según ellos, la Torá. Según ellos, las interpretaciones rabínicas. El contexto de Gálatas habla de las interpretaciones rabínicas. El capítulo 2 y capítulo 3 habla de las interpretaciones rabínicas. Entonces, lo que acá Pablo le está queriendo enseñar, los judaizantes o los judíos, la religión judía, ha sacado del Sinaí su arma para esclavizar. Ellos dicen, nosotros hemos recibido esta enseñanza del Sinaí, refiriéndose a las interpretaciones de la Torá, a las leyes orales. Ese es el armamento. Por eso ellos decían, tienen que guardar la ley conforme al rito de Moisés, tienen que hacer esta cosa, tienen que hacer esta cosa. Todos los rituales que ellos dicen que aprendieron del monte Sinaí era su forma de esclavizar a los nuevos creyentes. Por eso está diciendo que viene el Sinaí. Y le está comparando con Agar, con su descendencia, que también sería, que obligaría y por la fuerza quisiera que la gente cambie de su creencia, ¿no? Como hasta hoy está ocurriendo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno vive en el monte Sinaí, la cual les da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Por qué dice la Jerusalén actual? Porque la Jerusalén actual está siguiendo el sistema de esclavitud. No está más obedeciendo la palabra que viene por la fe, la promesa de Dios por la fe, no, sino las interpretaciones rabínicas. Estaba refiriéndose entonces al judaísmo actual, ¿se entiende, no?
Y el versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? La que Abraham vio. ¿Se acuerdan que Abraham vio una Jerusalén celestial que iba a descender y que Juan también ve que va a descender en la tierra? Esa es la Jerusalén de la promesa. Esa es la que nosotros estamos confiando. Quiere decir, la que está basado en las promesas que viene de Dios, en los planes que viene de Dios establecidos por el Mesías. ¿Se entiende, no? Para poder entender por qué le usa Pablo a Agar y a Sara como ejemplo de la ley humana y de la ley divina. Porque acá hay una ley humana y una ley divina. La ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí no es ley humana. La ley que los rabinos interpretan que vino del monte Sinaí sí es humana. E igual que Abraham quiso también ayudarle a Dios haciendo carnalidad para tener su hijo. Eso no le sirvió, no funcionó. Al final salieron hijos de esclavos. Hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida estos huesos, los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.